Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Qué harías si tú o algún familiar fuera víctima del delito de trata de personas? Hoy hablaremos del caso de una mujer que lo padeció y cómo una asesora jurídica federal logró su libertad. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Janet Calderón Jiménez, asesora jurídica federal especializada en atención a personas en movilidad. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Te saludo a la distancia. Hola Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte, gracias por la invitación. Janet, pues hoy nos tienes el caso de una mujer que fue víctima del delito de trata de personas y no solamente eso, también fue violentada en otros derechos por parte de las autoridades mexicanas. ¿Cómo fue que llegó esta chica a México? ¿Qué edad tenía? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, les voy a hablar del caso de Daniela. Esa es una chica de 20 años que, como muchas personas, muchas mujeres migrantes, tienen el sueño de obtener en otro lugar un trabajo digno, con una buena remuneración, eh, para tener una mejor calidad de vida. Es así que Daniela tiene contacto con una persona de sexo masculino quien le dice que le va a hacer efectivo ese sueño, que le va a ayudar para obtener ese trabajo y quien la invita a trabajar a nuestro país. Incluso le ofrece pagarle su boleto de avión y es así como ella llega a nuestro país. Claro, desde luego que pues el sueño de un trabajo prometedor, de una nueva vida, pues es muy atractivo para una persona joven, para una mujer joven, ¿no? ¿Cómo era la vida de Daniela en ese momento en su país de origen? ¿De dónde es Daniela? Bueno, Daniela es de Venezuela y era pues como cualquier chica de su edad, ella tenía 20 años, ella tenía ilusiones, tenía sueños, ella quería tener una mejor calidad de vida y por eso buscaba un trabajo. Ella se metía a las redes sociales, interactuaba con sus amigos y es así incluso que fue conectada con estas personas. Claro, sabemos que los medios sociales, las redes sociales son muy utilizadas precisamente para hacer este delito, para enredar a las chicas y a los chicos también. También se da este delito en varones de una menor medida, pero también se da. Explícanos, Janet, ¿qué es el delito de trata de personas? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, el delito de trata de personas, así en términos generales, es como la captación, el traslado, el transporte, la recepción de una persona a través del engaño, de la violencia física o moral, del abuso de poder, para fines de explotación. Principalmente sabemos que se da la explotación sexual, ¿no? Es como la principal forma de este delito. ¿Qué otras formas hay y por qué, como en el caso de Daniela, los migrantes se vuelven vulnerables ante este delito? Ok, hay muchas formas de esta explotación, como es la explotación laboral, la explotación sexual, que tú ya la decías, Ujú. para efectos de servidumbre, para efectos incluso de esclavitud, y peor aún, para efectos de extracción de órganos, ¿no? Por ejemplo. Eh, Perdón, no escuché la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? ¿Por qué los migrantes se vuelven un grupo vulnerable a este delito? Ok, sí, efectivamente, los migrantes de por sí son vulnerables por la situación en que se encuentran. Entonces, normalmente su agresor les quita sus documentos, les quita sus papeles, su pasaporte, sus identificaciones, los amenazan con deportarlos, los amenazan con denunciarlos y además ellos son vulnerables porque desconocen sus derechos, desconocen que tienen acceso a la justicia, desconocen que el tener una condición irregular en un país, en este caso en México, no los hace menos merecedores de respeto de sus derechos y porque además temen denunciar a sus agresores. Claro, y pues lo que comentas, pues estas personas en esta situación tan vulnerable, pues no conocen de sus derechos desde luego, se sienten con temor, ¿no? De acudir a las autoridades. Y bueno, regresando al caso específico de Daniela, que es el que nos tienes el día de hoy, ¿cómo fue que Daniela fue explotada sexualmente en México? ¿Cómo era vendida? ¿A través de qué medios? Tristemente, y como ocurre actualmente, ya sabemos que el Internet, así como es una buena herramienta, también es un factor de riesgo. Ella era vendida a través de una página de Internet. Existía una página donde había un catálogo donde los hombres podían escoger a la chica que querían, de la cual querían sus servicios. Es así que Daniela era pues puesta a la venta, expuesta en una red social por medio de Internet
para que cualquier persona pudiera contratar sus servicios. Y esto que comentas, Janet, pues es muy grave para la autoestima de las personas, ¿no? Se vuelven un objeto, ¿no? Al ser vendidas en una página de internet, como bien comentas, en un catálogo como si fueran una cosa, ¿no? Es gravísimo para la autoestima y pues, como comentábamos, cuando están tan vulnerables no saben ni cómo defenderse, ¿no? Es terrible la situación que viven estas personas en un país que les es ajeno, en una cultura que les es ajena y como bien dice, seguramente sin papeles, ¿no? Porque las personas que trafican con ellos se encargan de que no tengan pues contacto con nadie, ¿no? Para que no puedan denunciar y se sientan todavía más sometidas estas personas. Janet, ¿cuál fue la situación de Daniela? ¿Cuánto tiempo estuvo siendo vendida por esta página de internet? Bueno, ella estuvo sometida a ese delito desde su llegada, luego que llegó a México, aproximadamente un año. Pero su pesadilla no terminó ahí. Desafortunadamente, después de ese año, de hecho, esa pesadilla terminó porque empezó otra. Ella después fue acusada de ser copartícipe del delito de trata de personas, cuando en realidad ella era una víctima. Claro. Entonces, de víctima se convirtió en victimario y fue juzgada por un delito del que fue víctima. Y precisamente acerca de esto, Janet, quiero invitarte a ver una pieza que preparamos sobre la revictimización, ¿no? Que es una situación terrible porque pues la víctima, ya siendo tan vulnerable y todavía es acusada de un delito que no cometió, pues es una situación terrible para su persona. Janet, te invito a ver esta pieza y regresamos con la entrevista. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a la pieza y a un corte regresamos. Se conoce como revictimización o victimización secundaria a los actos ejecutados por la autoridad que producen un sufrimiento añadido a la víctima. En casos de violencia de género, secuestros o abusos sexuales, expresiones como "seguro se fue con el novio" o "si estuvieran en casa lavando trastes, no les pasaría eso", colocan a la víctima como responsable de su desaparición. Así, además de revictimizarla, la desalienta para seguir un proceso judicial incluso antes de presentar la denuncia. Por eso la ley establece que las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco puede exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos o la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de servidores públicos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, estamos hablando del delito de trata de personas, en específico del caso de Daniela. Estamos hablando con Janet Calderón, asesora jurídica federal. Janet, pues ya nos decías que Daniela fue revictimizada, fue acusada del delito de trata de personas cuando ella era la víctima. ¿Qué pasó después? ¿Fue encarcelada? ¿Cuánto tiempo pasó en prisión? Y lamentablemente ella fue pues doblemente víctima de violación de sus derechos humanos. Ella fue encarcelada, estuvo detenida aproximadamente 6 años, donde además en ese centro de reclusión sufrió de otras violaciones de derechos. Afortunadamente, el asunto llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, donde la representamos. Justo cuando llega este caso a tus manos, Janet, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cómo se le puede ayudar a esta chica? Ok, bueno, aquí primero hay que aclarar que este asunto llegó primero al área penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ella como imputada de un delito tenía derecho a la defensa. Si ella no puede pagar un abogado particular, tiene derecho a que le asignen uno por parte del Estado. Es así como el Instituto Federal de Defensoría Pública le puso un abogado que la atendiera. Después ella queda en libertad y ya es cuando entra el área de migración, el área de movilidad, que busca que todas las personas tengan acceso a la justicia. Aquí, Janet, quiero hacer un paréntesis acerca de los factores de riesgo. Ya nos comentabas que las personas migrantes pues, son un grupo vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo ante el delito de trata de personas? Bueno, principalmente en el caso de ella, pues el ser migrante, ese ya es un factor de riesgo, pero además si le agregamos que es la pobreza, le agregamos que vienen de familias disfuncionales, la violencia que viven en sus núcleos familiares,
baja autoestima, pues eso hace que ellas sean un blanco fácil para esas personas que cometen esos delitos. Y Janet, antes de que nos comentes un poco más acerca de tu trabajo como asesora especializada, ¿nos podrías comentar cuál fue la estrategia que siguieron los abogados de la defensa para liberar de la prisión a Daniela? Claro, tengo entendido que ellos lo que buscaron primero es que el asunto se llevara con perspectiva de género. Y en segundo lugar, que se probara, lo que ellos buscaron es probar que ella no era culpable, sino que más bien era víctima del delito. Afortunadamente, así se resolvió, ella obtuvo una sentencia absolutoria y fue declarada y reconocida como víctima del delito de trata de personas. Y sabemos que después, pues aquí no termina todavía la historia, ¿no? Fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración y estuvo, pues, privada de su libertad alrededor de un mes en una estación migratoria. ¿Por qué ocurre esto? Y aquí sí quiero que empecemos a hablar un poco más acerca de tu trabajo como asesora especializada. ¿Cómo lograste pues que Daniela recuperara otra vez su libertad? Sí, bueno, aquí es muy triste. Las personas que son migrantes y que han sido procesadas o que son sentenciadas por un delito en nuestro país, las autoridades que la tienen a su cargo las llevan generalmente las entregan a Migración, avisan. Migración llega por ellas cuando ellos salen y son trasladadas a una estación migratoria. Entonces, imagínate, Daniela supuestamente había obtenido su libertad, pero lo cierto es que fue llevada a una estación migratoria que es como una cárcel, porque le limitan la comunicación, le quitan sus pertenencias, no le permiten recibir familiares libremente y mucho menos salir del lugar donde está detenida. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que ella saliera de ahí. Aquí hay que aclarar que por haber sido víctima de delito, ella tenía que ser tratada de una manera especial. Sin embargo, no fue así y las autoridades migratorias la tuvieron detenida otro mes. O sea, eso seguía afectando sus derechos. Sin embargo, como ella está casada con una persona mexicana, ella tiene derecho a la regularización. Al tener derecho a la regularización por unidad familiar, ya que la Constitución y los tratados internacionales nos dicen que todas las personas tienen derecho a que se respete en la familia, ese vínculo tan importante. Es así como iniciamos su regularización, por un lado. Y por otro lado, dado que el contexto del país de donde ella es originaria atraviesa una crisis humanitaria y todo, ella aplicaba perfectamente para solicitar refugio. En ese sentido, presentamos una solicitud ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que ella fuera reconocida con este carácter. Janet, ¿cuáles fueron tus obstáculos para lograr que Daniela fuera libre por fin en México? Bueno, nos enfrentamos a muchos obstáculos. Primero, a que las autoridades se sensibilicen, las autoridades migratorias, que entiendan que migrar no es un delito, que sepan que las personas migrantes sí tienen una condición irregular, pero eso no implica que les deben de privar de su libertad, porque no están cometiendo ningún crimen, solamente incluso migrar es un derecho. Solamente están ejerciendo un derecho y si no tienen papeles, pues es una cuestión administrativa. Entonces, el primer obstáculo es eso, lograr que ella y las otras personas que representamos tengan su libertad. Después, que se les permita el acceso a un representante legal, porque a veces es una traba, se nos ha impedido entrar a estaciones migratorias y pues eso siempre afecta a la representación de estos migrantes. Y bien comentas, Janet, esto no es un delito, que la gente que nos está viendo, que sepa que ser migrante no es un delito, que la gente no tenga miedo de acercarse a las autoridades, porque si son víctimas de algún delito, tienen derechos en nuestro país. Los invito a ver este sondeo, después a un breve corte y regresamos. Los conflictos armados y las crisis migratorias son los principales elementos para el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres en este tipo de delitos. Y creo que también son más vulnerables debido a las manifestaciones del machismo y la discriminación en este tipo de delitos y en la procuración de justicia, dado que enfrentan procesos judiciales que no contemplan la perspectiva de género. Yo considero que las mujeres somos más inocentes en creer lo que nos pueda decir una persona. O sea, somos como unos niños donde nos dejamos envolver muy fácilmente y muchas veces a lo mejor
nos dicen palabras bonitas que a lo mejor otras personas o nuestros propios familiares no nos dicen, y por eso sentimos que otra persona, al decirnos algo bonito, caemos muy rápido, por lo mismo que somos inocentes en ciertos aspectos más que un hombre. Y yo considero que las mujeres son más vulnerables al delito de trata de personas, simplemente desde un aspecto físico. La mujer, por muy ruda que sea, por mucho carácter que sea, es más vulnerable ante esta situación. Asimismo, por tantas cuestiones e ideologías machistas que se han venido batallando con ellas, es de que encasillan mucho a la mujer para este tipo de delito. Es importante saber que la relación de la víctima con el tratante se da de manera coercitiva o por medio de engaño, y eso provoca que las más vulnerables sean mujeres, con promesas de impactar en algún medio o de obtener ingresos mucho más rápido que una jornada de 8 horas. Siento que en general todo esto engloba la parte del machismo por parte de los hombres, ya sea que incluso la forma en la vestimenta o en el maquillaje lo ven mal de una mujer. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca del delito de trata de personas. Y bueno, ya decíamos que los migrantes no son delincuentes, no se les puede acusar por un delito. Janet, platícanos un poco más acerca de cómo es el proceso para que las personas migrantes que son víctimas de delitos en nuestro país puedan acercarse a las autoridades sin miedo para denunciar. Bueno, aquí primeramente las personas migrantes deben saber que el estar en situación irregular en el país no los hace menos merecedores del respeto de sus derechos. Por lo tanto, ellos pueden acceder, pueden interponer denuncias, pueden acercarse a cualquier autoridad para hacer valer todos los derechos que tienen. El artículo 1 de la Constitución de nuestro país dice que en el territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos que establece la Constitución. Dice muy claro todas las personas, no se diferencia entre mexicanos y extranjeros, y mucho menos hace diferencia si esos extranjeros deben ser regulares o irregulares. En ese sentido, ellos deben sentirse con la libertad y con la tranquilidad que pueden denunciar de los delitos de que están siendo objetos, independientemente que tengan a la mano sus papeles o no. Regresando a la situación de Daniela, de esta chica venezolana que nos platicas, que fue víctima del delito de trata de personas, ya hablábamos que es un delito con graves consecuencias y que vulnera muchos derechos de las personas migrantes. ¿Cuál es la situación actual de Daniela? Bueno, afortunadamente Daniela ahorita tiene una situación regular en el país, eso le permite vivir dignamente y tener una calidad de vida adecuada. Sin embargo, ella ya puede acceder a la residencia permanente, lo vamos a intentar, lo vamos a buscar. Ella quiere hacerlo no por el procedimiento de refugio, que también le da esa oportunidad, sino que lo quiere hacer por el derecho a la unidad familiar que tiene. El tener una residencia permanente le va a permitir tener acceso a todos los servicios, porque desafortunadamente, como las instituciones privadas a veces y algunas públicas no conocen los alcances de este tipo de condiciones migratorias, no les dan acceso a todos los servicios o a todos los derechos. Ya nos comentabas que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene asesores especializados como tú en atención a personas en movilidad. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes como asesores especializados? ¿Qué otros asuntos atienden para personas que se encuentran en movilidad? Bueno, aquí es importante saber que el instituto en materia de movilidad lleva muchos asuntos con muchas variantes, específicamente solicitantes de refugio y personas que pretenden regularizar su situación migratoria o que han solicitado la regularización y que por alguna razón el Instituto Nacional de Migración les ha negado esa determinación, les ha otorgado una resolución desfavorable. En ese sentido, nosotros los podemos apoyar con la impugnación a través del medio de defensa correspondiente. También llevamos, por ejemplo, aquellas personas que están detenidas en estación migratoria o que llegaron a un aeropuerto y que no les permiten acceder al país cuando están pidiendo aún la condición de refugiado, aquellas personas que han solicitado algún tipo de regularización y les han dicho que no pueden porque tienen una alerta migratoria. Todos esos asuntos pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible para que se respeten sus derechos. Dadas las condiciones en las que se encuentran las personas en movilidad, los migrantes, quiero destacar la labor que ustedes realizan como asesores, porque ya lo decíamos, las personas
que se encuentran fuera de su país por una u otra situación, se vuelven vulnerables ante delitos y sobre todo tienen miedo, ¿no?, de acercarse a las autoridades. Y aquí destacar su labor y que las personas se puedan acercar sin miedo con ustedes, porque ustedes son los que van a defender los derechos de estas personas. Janet, cuéntanos un poco más cuáles son, en dónde están ubicados los abogados especializados en esta atención. Claro que sí. Nosotros, bueno, para empezar, el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con asesores prácticamente en todas las entidades de la República, pero aparte hay asesores jurídicos especializados en la materia de movilidad. Principalmente están establecidos en la frontera norte, en la frontera sur, en la parte donde pasa el tren La Bestia. Esos son los puntos principales. Sin embargo, en cualquier entidad del país donde se encuentren, ellos se pueden acercar al Instituto Federal de Defensoría Pública y va a haber un asesor que, si bien no hay uno especializado, el que está tiene competencia y ha sido capacitado también para atender este tipo de irregularidades. ¿Y cómo se pueden poner en contacto, Janet, con este servicio de asesoría gratuito? Es importante aquí que sepan que tenemos un servicio que se llama Defensatel, con un número telefónico que es el 800-22-42-42-6, donde se pueden comunicar las 24 horas, los 365 días del año. Ahí van a ser atendidos por abogados, quienes van a canalizar su asunto al área especializada. Muy bien, pues ahí está la información, también estuvo apareciendo a lo largo de este programa. Y Janet, cambiando totalmente de tema, quiero hacerte una pregunta. Tú ubicas los paisajes de José María Velasco, estos paisajes del Valle de México en los que vemos de fondo los volcanes. ¿Te gustan estos paisajes? Claro que sí, es un gran artista y es una deleite para la vista ver sus obras. Claro, y bueno, pues ya antes de despedirnos, Janet, quiero invitarte a ver una pieza que preparamos precisamente acerca de los paisajes de José María Velasco y bueno, agradecerte este tiempo que te tomaste para platicar con nosotros acerca del tema de trata de personas. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues vamos a ver esta cápsula de cultura. Agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV. Les saludo desde el Convento San Jacinto para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de José María Velasco, considerado el máximo exponente del paisajismo decimonónico. Vamos a conocerlo. Estamos a finales del siglo XIX y Velasco no solo comprende, sino que traduce de forma majestuosa el discurso que quería comunicar el presidente Porfirio Díaz: la naturaleza sometida al orden. Sus pinturas nos muestran la inmensidad del territorio, caminos bien trazados, fábricas, ferrocarriles, campos de hacienda sembrados que están generando productos, empleos y riqueza que da bienestar a la gente. Todo esto como símbolos de la construcción de una nación moderna. Un artista extraordinario que captura sutilmente la transformación de un país que está en un proceso de modernización. Estos paisajes equilibrados y armoniosos, donde desaparece por completo cualquier preocupación o conflicto, se convirtieron en la carta de presentación de México a nivel internacional, tanto en la exposición de París de 1889 como en la de Chicago de 1893. José María Velasco nació en una familia de artesanos que venían de Toluca a la Ciudad de México a vender rebozos. Si observamos, sus cuadros pueden ser leídos como rebozos. Hay una tira de cielo que cuenta su propia historia. Luego pone sierras con nieve o volcanes de fuego. Después el tema principal, que podría ser una hacienda. Y finalmente, en primer plano, una escena costumbrista como una familia paseando. También estudió botánica, zoología, geografía y otras disciplinas. A pesar de su rigor científico, Velasco alteraba el tamaño de las rocas, movía sutilmente la ubicación de los volcanes y ponía vegetación donde no la había. Gracias a esas decisiones, sus famosos paisajes se ven más animados, sus pinturas parecen tener vida y movimiento. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de José María Velasco, cuyos paisajes han quedado como íconos de nuestra identidad. Un orgullo más de México.